gracias por su presencia. La verdad es que es muy bueno estar en las cosas de Dios y sobre todo en la iglesia, servirle. Amén. Les pido que ahora, hermanos, hay muchas peticiones en la iglesia. Nosotros tuvimos unas ciertas dificultades y estamos creciendo espiritualmente y me da gusto mirar nuevas caras y caras conocidas también. La hermana estaba recordando, ¿verdad?, de que estaba delgado antes, hermano. Me está recordando, sí, hermanos, yo tenía 17 años cuando me convertí a Cristo. Ahorita ya tengo 30 años, hermanos. Imagínense, los años no pasan en balde. Entonces, yo me convertí en Baker, en la iglesia en Baker, una iglesia que nació, la iglesia aquí en Pomona, cuando estaba en otro edificio. De hecho, venía de camino y dije, ¿dónde está el edificio? Y como que han hecho algunos cambios ahí, como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y siempre me recordaba, ¿verdad?, cuando veníamos a los aniversarios y pues estaba muy joven y yo decía, wow, cosas pasan, qué cosas pasan en la vida, ¿verdad? Y ahorita ya casado, 2 hijas, una iglesia que está creciendo y Dios me ha dado de su gracia, ¿no?, para poder adquirir todo esto. En realidad, si no fuera por Él, no estuviera aquí. Y a veces me recuerdo y pienso, si no fuera cristiano, ¿dónde estaría yo? ¿En dónde, si Dios no me haya encontrado, qué sería de mi vida? Y a veces digo, wow, ¿a dónde estaríamos? Y la verdad es que todos deberíamos darle gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Recibo un saludo a mi esposa, dijo que me saludara a la iglesia, por poquito se me olvidaba, hermanos. Saludos de mi esposa, hermanos, también nos aprecia mucho y les pide disculpas de que no pudo venir. La verdad es que yo le dije, está bien, no te apures, tu familia también necesita pasar tiempo contigo. Hemos tenido salidas en este tiempo, así que no nomás hemos estado ahí en barco. Segunda de Timoteo 2:15, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar, hermanos. Señor buen Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti, Señor Dios, reunidos como iglesia. Señor, te pido, Padre, que tú obres, Señor Dios, por medio de tu palabra, que me des, Señor Dios, la sabiduría para poder hablar. Señor, yo reconozco mis limitaciones, te pido que tu Espíritu Santo, Señor Dios, me dé de tu poder y que, Señor Dios, tú nos convenzas en nuestros corazones, Señor, por medio de lo que estaré predicando, Señor. Guíame, Señor Dios, te pido, Padre, que todos podamos, Señor Dios, enfocar nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor Dios, en tu palabra en este momento. Líbranos de todo el mal, Señor Dios, que quiera intervenir, Señor Dios, en nuestra comunión contigo, Señor. Danos corazones receptivos, Señor Dios, y que nuestra mente, Señor Dios, esté dispuesta para hacer los cambios necesarios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Quiero hablarles, hermanos, acerca del obrero de Dios. El obrero de Dios y la diligencia. Hermanos, una gran necesidad dentro de todas las iglesias, no solamente la iglesia de aquí, pero de todas las iglesias, de personas que sean siervos del Señor, obreros de Dios. Yo he estado tratando de enseñar a mis hermanos de la iglesia en Ogden, hermanos, échenle ganas, sirvan al Señor. Y hay uno que otro que se levanta y se pone a hacer algo, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos está comenzando a dar de su gracia para poder que los hermanos comiencen a servir. Una de las cosas, hermanos, difíciles es no solamente que vengan a la iglesia, pero que después de que vengan a la iglesia se pongan a servir, hermanos. Así que el obrero de Dios, hermanos, quiero hablarles del obrero de Dios y la diligencia. En la Biblia, hermanos, encontramos instrucciones acerca de cómo debemos conducirnos dentro de la sociedad. Si usted se fija, hermanos, la Biblia nos instruye cómo comportarnos como esposos, como varones, como esposas, como hijos, como hermanos, como padres, como amigos en el trabajo. Y cuando habla del trabajo, hermanos, demanda del trabajador o del empleado que cumpla su función de una forma responsable en la sociedad. Dice la Biblia, trabaja de una manera que sea responsable. Dice la Biblia que por medio de nuestro trabajo nosotros hacemos que la fe de nosotros
sea especial, que las personas puedan decir, wow, esta persona en realidad es un cristiano responsable. Muchas veces, ¿verdad? Existe las situaciones en que a veces personas, por causa de que se hacen amigos de un patrón, comienzan a abandonar esa responsabilidad, ¿sí? O quizás el patrón es un hermano, un cristiano, y entonces comienzan, bueno, al cabo es hermano, al cabo es de la fe, y él va a entender. Y hermanos, la Biblia dice que no debemos de hacer eso. La Biblia dice que si nuestro patrón llega a ser cristiano o es un cristiano, debemos de servirle de una mejor manera, ¿sí? Ve lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, 2, versículo 18, dice la Biblia así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Hay veces que no queremos obedecer al patrón que es duro, al patrón que es difícil de soportar, pero la Biblia dice, obedécelo, hazle caso, cumple tu función de una manera correcta, ¿cierto? Ahora, ve lo que dice también 1 Timoteo 6, versículo 1 y 2. En 1 Timoteo 6 se nos menciona acerca de si nuestro patrón llega a ser una persona cristiana. De hecho, hermanos, usted puede ganarse a su patrón para Cristo, ¿sí? De una manera que sea usted un fiel trabajador, un trabajador responsable. Yo tuve la gracia de Dios de ganarme a mi ¿cómo se llama? Al que está enfrente de mí, a mi líder, a mi manager de mi trabajo. Yo lo gané para Cristo y ahora viene a la iglesia. Ahora es oveja mía, ¿sí? Ahora después viene de la iglesia, pero él es mi patrón en el trabajo, él es mi patrón, y en la iglesia pues yo soy su pastor. Así que pero dice la Biblia ahí, mire, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora fíjense, hermanos, quiero poner esta base del trabajo secular, porque la mayoría de nosotros hacemos nuestro trabajo de una manera que es correcta, y la mayoría de nosotros nos preocupamos si no tenemos trabajo, ¿cierto? Si usted se pierde el trabajo ahorita, usted sabe que tiene que ir a buscar otro. Usted sabe que no puede quedarse sin trabajar. Tiene familia, tiene que comer, tiene su esposa, tiene que suplir los gastos, las necesidades del dinero. Y usted no puede quedarse solamente cruzado de brazos. Entonces, en nuestro trabajo terrenal, nosotros ponemos importancia en ello. Entonces, pongo esta base para que podamos también entender, hermanos, que cuando Dios nos demanda en el trabajo espiritual, demanda más responsabilidad de la que nosotros ponemos en un trabajo terrenal. Demanda más entrega, demanda más solicitud de nosotros, de nuestra parte. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos estamos haciendo a un lado esa responsabilidad, pensando, bueno, al cabo Dios es bueno, al cabo Dios es paciente para con nosotros. Y la verdad, hermanos, Dios ha sido paciente hasta ahorita, y no nos ha, por decirlo así, exigido con maltratos el que trabajemos para Él. Y muchas veces, hermanos, hemos dejado la importancia de servirle al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, acertadamente aplica la palabra con diligencia. Ve lo que dice 2 de Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, o más bien el apóstol Pablo señala, hermanos, que el obrero de Dios debe estar marcado con la distinción de la diligencia. Dice el versículo 15, procura con diligencia. La palabra diligencia, hermanos, esta palabra la podemos definir como una persona que está en constante movimiento. Una persona diligente, hermanos, es una persona que no para, por decirlo así. Todo el tiempo está en constante movimiento. Un día está haciendo una cosa, termina esa cosa y se va a hacer otra, y a veces está, ya párale, ponte a descansar, pero no, él le gusta hacer eso, está en constante movimiento.
La persona diligente, hermanos, es una persona que no se queda quieta en realidad. Ahora vea lo que dice, hermanos, la palabra diligencia la podemos comparar o asemejar con la palabra del esfuerzo y también la palabra de la valentía. Vamos a mirar, hermanos, en Josué capítulo 1 y versículo 6. Josué capítulo 1 y versículo 6. El esfuerzo, hermanos, es necesario que nosotros lo pongamos en nuestros trabajos y principalmente, hermanos, en las cosas de Dios. Josué había recibido, hermanos, la carga, el peso de conducir a una congregación numerosa, miles y miles de personas judías. Moisés había muerto. Dice la Biblia que el trabajo le correspondió a Josué de llevar al pueblo de Israel. Y en realidad, hermanos, era un trabajo pesado, era un trabajo difícil. Y Dios, hermanos, de alguna manera le dice a Josué, de esta manera tú vas a hacer tu trabajo bien. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vea lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego otra vez el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora fíjese, cualquiera de nosotros pudiéramos decir, bueno, wow, qué privilegio de Josué agarrar una iglesia bien grande y esto, lo otro. Pero la verdad, hermanos, en realidad sí es un privilegio. Si una persona crece en la iglesia y wow, se hace una iglesia grande, hermanos, es un privilegio. Pero el asunto con Josué no era sencillo, porque él llegaba, hermanos, a tomar una posición que había dejado un gran hombre de Dios, que era Moisés. Y todavía, hermanos, ahí mismo en el capítulo más adelante, se para el pueblo de Israel y le dice a Josué, te vamos a obedecer, pero con una simple y sencilla condición, de que así como estuvo Dios con Moisés, así esté contigo. ¿Se imagina? Wow, ¿se imagina? ¿Se acuerda que hizo Moisés cuando él fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Tantas cosas que Dios le mostró al pueblo por medio de ese hombre de Dios, Moisés. Y ahora Josué viene, hermanos, aquí en esta congregación, va a dirigir el pueblo, y el pueblo le dice, ok, vamos a echarle ganas, pero queremos que Dios esté contigo de la misma manera que estuvo con Moisés. Entonces Dios le dice, ok, Josué, el trabajo es grande, el trabajo es muy complicado. De esta manera es como tú vas a hacer que mi presencia esté contigo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? Porque, hermanos, en realidad no es cosa sencilla nomás venir y pararse y decir aquí esto, yo aquí soy el que manda, yo soy el que digo, yo soy el que dirijo. No es cosa sencilla, hermanos. Porque se necesita la presencia de Dios sobre nosotros para poder conducir a un pueblo, hermanos, porque estamos diciendo que somos los siervos de Dios, hermanos. Entonces se da cuenta, hermanos, cuán importante es que las personas que están al frente de la iglesia, no solamente el pastor, pero los que sirven juntamente con el pastor, sean personas esforzados y valientes, sean personas diligentes. Ahora, muchas veces, hermanos, se nos olvida que tenemos que hacer eso. Vamos a mirar, hermanos, en Jueces capítulo 6, otro pasaje de la Biblia, donde nos muestra, hermanos, que la diligencia es comparada con el esfuerzo. Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice la Biblia, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerreíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, ¿qué dice? Esforzado y valiente. Ahora la historia es esta, el pueblo de Israel había pecado contra Dios, dice la Biblia. Y por causa de que se habían apartado de Dios, los madianitas, cada vez que los israelitas sembraban,
En el tiempo de la cosecha, imagínense, dice que los madianitas llegaban, hermanos, con todos sus camellos y le robaban la cosecha y destruían lo que quedaba y no les quedaba comida a los israelitas. Tenían que volver a trabajar, tenían que arreglárselas para conseguir qué comer. Y llegó el tiempo en que Gedeón, no sé cuántos años tenía, pero me imagino que él de repente dijo, bueno, esto ya no va a ser así. Ya estoy cansado, ya estoy harto de que vengan estos ladrones y nos estén robando la comida y nadie hace nada, todos estamos escondiéndonos. Dijo, de aquí en adelante no va a ser así. Dice la Biblia, hermanos, que estaba en medio del campo y estaba, hermanos, cosechando lo que ellos habían sembrado. Y cuando él está ahí sacudiendo, hermanos, las cosas, cuando él está cosechando, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón valiente, ¿y qué dice? Y esforzado. En otras palabras, Gedeón, hermano, no se quedó sentado, cruzado de brazos, esperando a ver quién se va a poner a hacer algo. Bueno, muchas veces nosotros estamos esperando que alguien más haga algo y cuando ese alguien más hace algo, entonces nosotros nos enojamos porque aquel está haciendo algo, nos da envidia. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros deberíamos de ponernos a hacer algo. Yo a veces le digo a los hermanos, ustedes tienen que ponerse a hacer algo porque un día Dios va a traer a alguien nuevo, nuevecito, que todavía ni conoce a Cristo, pero ya se convirtió. Y ese hombre o esa persona va a comenzar a agarrar las cosas de Dios firmemente y un día a ti te va a dar enojo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tantos años y no has hecho nada y aquella persona que viene nuevecito se va a comenzar a trabajar y a servir y todos van a respetarle a él. Y tú te vas a enojar. Y tú vas a poner pleitos en la iglesia y por causa de ti, que tú deberías de ser el que anima, el que ayuda, tú vas a ser el que va a comenzar a dividir la iglesia. Por causa de los celos. La verdad no. Y todo porque nos hace falta poner diligencia en las cosas de Dios. A veces estamos esperando que alguien más. Estaba en realidad, hermanos, se necesitan muchas cosas en la iglesia, hermanos. Se necesitan muchos trabajadores. A veces cuando se va algún hermano que está sirviendo fielmente, especialmente en la música, hermanos, se necesita, si ustedes se quedan sin pianista, sin alguien que toque, ahí sentirían algo difícil. Nosotros en la iglesia, un hermano comenzó a tocar el piano, ese hermano de repente dijo, me voy para México, se fueron para México. Ya estábamos impuestos a escuchar los himnos con piano y ya se fue el hermano y ya no hay piano. ¿Y ahora qué? Pues a cantar así sin piano. Y hermanos, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que decir, yo voy a ponerme a hacer algo, yo voy a ponerme a trabajar, yo voy a ponerme a dedicarme. No nomás que haya un pianista, pero que haya 2, que haya 3, que haya 4, no importa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se necesitan. ¿Sí? A veces pensamos, no, es que ya hay un pianista, entonces ya no necesitamos, no, hermano, sí se necesita. Ya alguien está cantando, no, se necesita que alguien más venga y cante también. Ya están cuidando a los niños, se necesitan más maestros, hermanos. ¿Cuánta dificultad hay, hermanos, para cuidar a los niños? ¿Cuántas maestras se necesita? Ahora, es justo que tú tienes hijos y los mandas a cuidar, tú también te pongas a cuidarlos. ¿O no cree usted? Eso es justo, hermano, en realidad. Por allá en la iglesia, hermanos, todas las hermanas casi son para cuidar niños, los bebés. Porque todos tenemos niños chiquitos. Así que es justo, hermanos, que ustedes puedan hacer algo y no piensen como, hay alguien, entonces ya no hay que hacer nada. Hermanos, todavía existe que tenemos que trabajar aunque haya alguien. Porque ese alguien un día puede enfermarse. Un día puede cambiarse de iglesia, un día puede moverse de lugar. No sé, hermanos, puede suceder que se lo agarra la migra. ¿Sí? Y se tiene que ir para México, hermanos, y ahí va a estar ese lugar vacante. ¿Y quién lo va a usar? No, pues como no hay nadie que está preparado, pues nadie lo va a usar. ¿Se da cuenta? O sea, es importante, hermanos, que nosotros seamos diligentes. Ahora, por otro lado, hermanos, la palabra opuesto a la diligencia se llama indolencia. También, hermanos, pereza o flojera. Eso es lo que es lo opuesto a la palabra diligente. Y hermanos, bueno, usted conoce los dichos mexicanos, ¿verdad?
Para la pereza no nomás dicen flojera, pero bueno, comienzan a decirle otras cosas. Ahí, hermanos. Vean lo que dice Proverbios 12, 27, hermanos. Ahí Proverbios capítulo 12 y versículo 27. Dice la palabra del Señor que el indolente o el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. Vean lo que dice el versículo 27. Proverbios 12, versículo 27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Oh, hermanos, los perezosos son tremendos. Y la Biblia, hermanos, habla muchas cosas acerca de la pereza. Le dice al perezoso, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿hasta cuándo te levantarás del sueño? ¿Sí? Dice otro proverbio, dice que el perezoso en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Imagínense, hermano. El perezoso se pone ahí y dice, no, hombre, yo estos 7 me los he hecho ahorita y yo soy más sabio que ellos. Allá había una hermana, dice que su abuelito era muy flojo. Dice, no, hermano, mi abuelito era bien flojo, dice. Dice que un día estaba allá en el cuarto tendido ahí, acostado en el petate, ahí en el rancho. Y dice que un día estaba ahí pues y que le dijo a su esposa, mujer, ¿tienes remedio para los piquetes de alacrán? ¿Por qué? Dice, ya te picó uno. No, dice, todavía no, pero ahí veo que viene uno en camino, dice. ¿Sí? Lo miraba y lo estaba viendo, que nos venía en camino y no tenía la intención de levantarse, hermano. Por eso le preguntó a la esposa, si tienes remedio para el piquete de alacrán, no me levanto. El perezoso, ¿verdad? No, hermanos, y la verdad es que a veces los perezosos hacen cosas que, wow, dan risa. Nosotros un día nos tocó ayudar a una persona joven, un joven. Los jóvenes casi no nos gusta, más bien yo siempre trato que los jóvenes, de echarles carrilla, pues si son flojos. Porque un joven no debe ser flojo, hermanos. No debería, tiene las fuerzas todas completitas. Y bueno, nos tocó ayudar a esa persona, hermanos. Y lo despidieron de un trabajo, se consiguió otro, lo volvieron a despedir. Y bueno, al final andaba en una bicicleta, se compró con el salario que le pagaron, se compró una bicicleta y andaba en todo el pueblo dando vueltas y vueltas, hermano. Y un día llegamos del seminario, estábamos comiendo todos los hermanos. Y llega ese hombre y se sienta con nosotros y bueno, una persona comenzó a decirle que fuera a volver a buscar el trabajo. Ya entre todos lo convencimos y fue, hermanos, y él fue a hablar con el patrón, regresó, hermanos, y regresó así, mire. Y dijo, ¡no hubo! Híjole, hermanos, aplaudiendo, con la cara feliz, hermanos. Y nosotros lo miramos y yo dije, wow, sí le regresaron el trabajo. Y cuando él, hermanos, dijo que no hubo, entonces dije, hasta aquí se acabó la ayuda para este hombre. Porque, hermanos, la verdad es que gente, hermanos, es perezosa, no solamente en las cosas terrenales, pero también en las cosas espirituales. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Necesitamos ser, hermanos, diligentes en las cosas de Dios. Vea lo que dice Romanos 12, versículo 11. Romanos capítulo 12 y versículo 11. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, lo leo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas, hermanos, que se requiere que usted sea diligente. Que no ponga pereza en las cosas que se requieren diligencia. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de nosotros llegamos a tener pereza en las cosas espirituales. Yo creo que todos experimentamos eso alguna vez en la vida. No existe un cristiano que no se vuelva perezoso. Los hebreos dice que le escribió el apóstol Pablo y les dice, esto les escribo a fin de que no os volváis perezosos, sino que pongas diligencia a fin de que no te vuelvas perezoso. Pero mi hermanos, la pereza se vuelve tan pesada que es difícil de quitártela. Hay gente, hermanos, que anda en la calle vagando solamente por pereza. Por eso solamente. Porque no quieren trabajar. Y muchos de ellos, hermanos, tienen hasta carreras.
Muchos de ellos son hasta más preparados que nosotros, pero andan en la calle por perezosos y no tienen ni comida ni nada. Bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué debe ser diligente el obrero de Dios? ¿En qué debemos de ser diligentes? ¿Qué áreas de nuestra vida espiritual tenemos que estar activos, sin dormirnos, sin estar abosteciando ni nada?